Buenos días, tardes o noches, sean bienvenidos a su canal de investigaciones de físico-química. Vamos a comenzar con la práctica número 4, la cual es la determinación de la constante de ionización de un ácido débil a partir de mediciones de pH. Vamos a comenzar con una pequeña introducción. Primero que nada, los ácidos se clasifican generalmente en fuertes y débiles, dependiendo de su capacidad para ionizarse completamente en solución acuosa. Como bien se sabe, sea ácido o base fuerte se ioniza totalmente y la base o ácido débil se ioniza parcialmente. Ahora sí, sigamos. Eh, Ahora, en la parte de objetivos tenemos calcular la constante de ionización del Ka de un ácido débil desconocido por método gráfico que se utiliza una solución de NaOH 0,1 punto molar como base. Otro objetivo es calcular la constante de ionización Ka de un ácido débil desconocido por método analítico. Otro, calcular el valor de la variación de energía libre estándar de ionización a la temperatura de la experiencia utilizando la ecuación de Gibbs. Marco teórico. Los conceptos de pH y pKa son fundamentales para entender el comportamiento químico de las sustancias en la vida cotidiana. El pH es una medida de la concentración de iones de hidrógeno en una solución. Se utiliza como un método para determinar el pKa de una sustancia. La ecuación de Henderson-Hasselbalch es la fórmula más comúnmente utilizada para calcular los valores de pKa. Como observamos en la imagen, esta ecuación relaciona el pH y el pKa, además de la concentración molar de un ácido débil y su base conjugada en una solución amortiguadora. La ecuación de Henderson-Hasselbalch se utiliza para calcular el pH de una solución amortiguadora, que es una solución que resiste cambios en el pH cuando se le agregan ácidos o bases. Los materiales usados en el experimento fueron una bureta de 25 mililitros, un matrazo forrado de 100 mililitros, un vaso de precipitación de 100 mililitros, una probeta, una varilla de vidrio, un agitador magnético, un pH metro o medidor de pH, una balanza analítica, una piseta que contenía agua destilada, una pipeta de 1 mililitro y de soluciones hidróxido de sodio a 0,1 molar al 99% de pureza y ácido acético a 0,1 molar. Utilizar 0,4 gramos de hidróxido de sodio en una balanza analítica para luego disolverla con 100 mililitros de agua destilada. 25 mililitros de esta concentración será medido en una probeta que luego esto será agregado en la bureta. Paso 3. Medir 0,6 mililitros de ácido acético con la ayuda de una pipeta. Eso será vertido en una fiola donde será agregado también 100 mililitros de agua destilada. Paso 4. En un vaso para precipitados agregar la pastilla imantada y luego sobre ella verter el contenido de la fiola, que es el agua y el ácido acético. 1. Colocar el vaso de precipitados en el agitador magnético y agregar 0,5 mililitros de la solución de la bureta. 2. Colocar en el vaso de precipitados el medidor o sensor del pH, que es el potenciómetro, con cuidado de que no vaya a toparse con la pastilla imantada. Presionamos en el botón Measure ESC para obtener el valor del pH y una vez ya tenía la lectura correspondiente se procede a anotar el valor. Para nuestros cálculos hemos decidido colocar los datos obtenidos en una tabla. En la primera columna hemos colocado los mililitros de hidróxido de sodio, en la segunda la variación de estos mililitros, en la tercera columna hemos colocado el pH, en la cuarta columna la variación de este pH, en la quinta columna la variación del pH sobre la variación de los mililitros de hidróxido de sodio, en la sexta columna los mililitros de ácido remanente y en la séptima columna los mililitros de sal sobre los mililitros del ácido remanente. En la última columna hemos sacar el logaritmo de la séptima columna, que vendría a ser los mililitros de sal sobre los mililitros de ácido remanente. Ahora vamos a tener el pK, que sería la medida de acidez, y el Ka, que sería la constante de acidez. Pero primero debemos hallar el punto de equivalencia y de semiequivalencia. Mediante el siguiente gráfico, observamos que tenemos por parte del eje de las abscisas el hidróxido de sodio y del eje de las coordenadas el pH. Así que para hallar nuestro punto de equivalencia sacamos los puntos críticos. Por parte de X sería 6 y por parte de Y sería 9,15. Para hallar el punto de semiequivalencia se divide entre 2. Por ende, decimos que por cada 3 mililitros hay 4,37 de pH. Este pH sería nuestro pK. Ahora para calcular el Ka sería solo utilizar la siguiente fórmula, que nos da como resultado 4,27 por 10 a la menos 5. Continuamos con las ecuaciones. Vamos a calcular la energía libre de Gibbs mediante la siguiente fórmula, que sería la constante de gases ideales negativa por la temperatura en grados Kelvin multiplicado por el logaritmo natural de la constante de acidez. Nos va a dar el siguiente resultado, el cual expresaremos en Joule sobre mol. Ahora vamos a hallar el método analítico. Para hallar el método analítico vamos a expresar el ácido acético. Como este está medio acuoso, nos va a dar un producto, el cual sería el ion hidronio más el acetato. En los reactantes tendríamos como inicial el 0,1 molar y también el resultado anterior obtenido, o sea, la constante de acidez. Mediante la siguiente fórmula vamos a calcular y nos va a dar el resultado de 1,824 por 10 a la menos 8. Continuamos con los gráficos creados en Excel con los datos ya obtenidos. En el primer gráfico observamos la variación del pH por variación de mililitros de hidróxido de sodio. Este llega hasta un pico máximo de 7 para luego presentar un decrecimiento constante. Y en el segundo gráfico observamos la obtención del logaritmo, o sea, sería de mililitros de la sal por cada mililitro de ácido acético. Aquí vamos a obtener la siguiente ecuación de la recta, que sería que Y es igual a
por parte del eje de las abscisas 0,1461 menos por parte del eje de las ordenadas 1,0174. Después de realizar la parte experimental y la determinación de la constante de ionización, la cual dio como resultado 4,37, este resultado se comparó con el artículo de Cartaya, en el cual para calcular el pKa se realizó la valoración potenciométrica de una mezcla con hidróxido de sodio. La curva del pH en función del volumen presenta la forma característica de la valoración de un ácido débil con una base fuerte. Y se observa un punto de equivalencia alrededor del pH 7, la cual puede atribuirse a distintos grupos funcionales con diferentes propiedades químicas. Asimismo, en otro artículo de la revista Iberoamericana, donde también se empleó ácido acético y una solución patrón de hidróxido de sodio, obtuvieron un pKa de 4,73, muy cercano al pKa teórico que viene siendo 4,76. Por otro lado, tenemos que al analizar las curvas de titulación, en el gráfico del lado izquierdo podemos ver que se nota el punto de equivalencia en nuestra práctica, la cual demuestra que se da en un pH muy cercano a 9,15. Y esto se da al agregar aproximadamente 6 mililitros de la base fuerte que hemos empleado, en este caso que fue el hidróxido de sodio. Por otro lado, tenemos que estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad María Auxiliadora realizó también una práctica en la cual determinaron los valores, las valoraciones potenciométricas de la neutralización entre un ácido débil y una base fuerte. En este caso también emplearon el ácido acético y el hidróxido de sodio. Pero ellos obtuvieron en su estudio que el punto de equivalencia, como se puede ver en el gráfico del lado derecho, demuestra que se da en un pH muy cercano a 8,5, al agregar aproximadamente 8,25 mililitros de la base fuerte, que también fue el hidróxido de sodio. Con esto podemos determinar que los puntos de equivalencia señalados en las curvas de la titulación indicarían que el número de equivalentes que ha reaccionado entre sí, tanto del ácido acético como del hidróxido de sodio, es igual al agregar la cantidad aproximadamente de titulante. Esto quiere decir que las reacciones del hidróxido de sodio y el ácido acético, justo en el punto de equivalencia, los equivalentes de ácido son iguales a los equivalentes de la base. Los equivalentes del ácido son iguales a los moles del ácido en la solución, dando origen a la siguiente reacción, como podemos ver en el lado izquierdo, la cual es ácido acético más hidróxido de sodio, me va a producir acetato de sodio y agua. Y con respecto a las aplicaciones, la medición del pH es muy utilizada en la industria alimentaria para asegurar la calidad y la seguridad de los productos alimenticios. Por ejemplo, para la leche, esta debe mantenerse en un pH ligeramente ácido, alrededor de 6,5 y 6,7, para evitar de esta forma el crecimiento bacteriano. Por otro lado, también es muy utilizado en la producción de alimentos fermentados como el queso, el yogur, el vino, la leche. De esta manera, entonces, aseguran un proceso de fermentación adecuado mediante mediciones de pH. También es muy utilizado en el tratamiento de aguas, en donde el pH es monitoreado y ajustado para eliminar contaminantes y asegurar de esa manera que el agua sea segura para el consumo humano. Por ejemplo, en el tratamiento de aguas residuales, el pH puede ser ajustado para precipitar metales pesados y de esa manera facilitar su remoción. En la agricultura, el pH del suelo afecta la disponibilidad de nutrientes para las plantas y medirlo ayuda a determinar las necesidades de fertilización y corrección de acidez para optimizar el crecimiento de los cultivos. En sistemas hidropónicos también, donde las plantas se cultivan en soluciones nutritivas en lugar del suelo, el pH del agua nutritiva es muy importante para el crecimiento y la salud de las plantas. En el campo de la medicina y la biotecnología también se suele utilizar mucho en la determinación del pH. Por ejemplo, en los análisis clínicos, el pH de los fluidos corporales, como la sangre y la orina, nos ayudan a determinar la salud del paciente. En biotecnología, el pH del medio de cultivo celular debe ser estrictamente controlado para asegurar el crecimiento y la viabilidad de las células. En el cultivo de células madre, por ejemplo, se mantiene un pH de alrededor de 7,4 para asegurar un ambiente óptimo para la proliferación y diferenciación celular. Y por último, y no menos importante, la determinación del pH se utiliza en la industria química, en donde muchas reacciones dependen del pH de su medio y su control es muy importante para garantizar que se lleven a cabo estas reacciones de manera eficiente y segura. También se utiliza en la fabricación de productos químicos como detergentes, productos de limpieza, así como también en la fabricación de medicamentos, de fármacos. Por ejemplo, en la síntesis de aspirina, el pH se necesita, mejor dicho, un pH ácido para la acetilación del ácido acetilsalicílico que viene a ser la aspirina. Y para finalizar, en conclusiones, se calculó la constante de ionización Ka de un ácido débil desconocido por método gráfico que se utiliza en una solución de NaOH 0,1 como base. Otra conclusión. Se calculó la constante de ionización Ka de un ácido débil conocido por método analítico. Y la última, se calculó el valor de la variación de energía libre estándar de ionización a la temperatura de la experiencia utilizando la ecuación de Gibbs.